Armando trató de convencer a doña Julia con todos los argumentos posibles, pero ésta se mantuvo firme en no decirle a don Armando dónde era que estaba su hija en estos momentos. Logró creer en las palabras de él y de su genuino arrepentimiento, pero sabía que era demasiado tarde para tratar de remediar las cosas. Mire, doctor, si en verdad ama a mi Betty, por favor demuéstreselo dejándola ser feliz con alguien con quien sí pueda hacerlo. Pero ella me ama a mí, doña Julia, yo sé que es así, sí, doctor, pero eso no significa que vaya a perdonarlo. Lo que usted le hizo siempre lo va a recordar y eso no la dejará ser feliz. Si en verdad la ama, déjela ir. Si alguien conocía bien a Betty, esa era doña Julia, y Armando lo sabía, así que cuando ésta le dijo eso, él supo por primera vez que su historia con Betty había terminado. La certeza le llegó de forma abrupta. De pronto, sintió las piernas demasiado débiles para sostenerlo. Su existencia parecía demasiado pesada en ese momento. Privado de toda esperanza y anhelo, Armando admitió su derrota. He perdido a Betty. La he perdido, se dijo mientras subía a su auto. Comenzó a conducir despacio hacia su departamento, despacio, demasiado despacio, como queriendo no llegar jamás. Al mismo tiempo, Betty la estaba pasando muy mal con Michel. Pasó parte de la velada con él, intranquila, preocupada y distraída, pensando en cómo iba a lidiar con don Armando al día siguiente. Se imaginaba todas las ideas que se estaría haciendo él en este momento. Francamente, para esas alturas, estaba completamente harta y fastidiada de tener que anteponer el bienestar de la empresa antes que el de ella. Una empresa en la que, aunque había conocido grandes amigas, había vivido momentos muy bonitos, al mismo tiempo era el lugar en donde más la habían hecho sufrir en la vida. Se encontró recordando cada humillación que le habían hecho pasar. De pronto, la propuesta de Michel comenzaba a verse cada vez más atractiva. El contraste era abismal entre lo que había experimentado en Ecomoda y lo que había vivido en Cartagena. En ese momento, Michel la sacó de sus profundos pensamientos para contarle que se había enterado por el chico de la barra que Ricardo Montaner estaba en el sitio y cantaría una canción. La sonrisa de Michel era algo que deslumbraba a Betty. Era tan cálida y reconfortante que hacía que cualquiera que la viera se sintiera bien. Para Betty era siempre una sensación extraña, porque por un lado le gustaba ver sonreír a Michel, pero también le provocaba un nerviosismo propio de la intimidación que emanan los hombres con ese nivel de atractivo. Que un hombre tan guapo como él le dedicara esas atenciones especiales no lo terminaba de creer. Aún era muy confuso para ella por momentos. Decidió, dado que el día siguiente tendría que enfrentar miles de posibles malentendidos y afrontar juicios injustos nuevamente, lo mejor sería tratar de disfrutar un poco ese momento. Después de todo, Michel había viajado desde Cartagena solo para verla a ella y quería corresponderle lo mejor posible. Ricardo Montaner subió al escenario y rápidamente se dieron cuenta por las fuertes aclamaciones y aplausos de los presentes. «Es Ricardo», le dijo Michel a Betty nuevamente con una gran sonrisa. Él sabía que Betty no la estaba pasando completamente bien y trataba de animarla. Betty se daba cuenta, le devolvió la sonrisa y le propuso que se acercaran al escenario para ver mejor. Ambos se quedaron de pie el resto del recital, felices de estar compartiendo ese momento. Esa sensación de seguridad y calidez, Betty nunca la sintió con don Armando. Se dio cuenta que su relación con él estaba llena de intensidad y adrenalina. La pasión y el amor que sentía por él era extremadamente fuerte, pero sumamente desestabilizante. El amor estaba plagado de culpa y la pasión de vergüenza. Al lado de la serenidad de Michel, dimensionó por fin el frenesí en el que había vivido el último año. Se dio cuenta al fin de la magnitud de los errores que había cometido en nombre de un amor inmoral, aberrante e insano. De pronto, sintió que sus hombros cayeron al suelo. Dejó caer una enorme carga que ni en Cartagena había logrado ahuyentar. Ella lo sabía, había terminado de idealizar y romantizar su enamoramiento con don Armando. Ahora todo era más claro. Esa Betty de unos meses atrás le parecía tan extraña, le parecía dentro de un trance, del cual ya había escapado. Esa noche, ya en su habitación, reflexionó por largas horas sobre todo lo que había pasado. Las palabras de doña Catalina cobraban cada vez más sentido y su niña interior se le mostraba cada minuto enseñándole por qué se equivocó tanto. Todos esos pensamientos comenzaron a abrumarla demasiado, al punto de sentir que ya no sabía quién era ella. La Betty del pasado había muerto por completo, pero ¿quién era esa que estaba ahora frente al espejo? No tenía idea. Betty cayó rendida en un sueño profundo. Para cuando la voz angustiada de doña Julia llamó a la puerta para anunciarle que era hora de levantarse, ella ya se encontraba despierta y removía un montón de papeles en su escritorio. «¿Qué hace mi Betica? ¿Es que acaso no pudo dormir nada?», le preguntó su mamá nerviosa, aún pensando cómo contarle todo lo que había hablado con el doctor Mendoza la noche anterior. Betty le compartió que había dormido como hace mucho no lo hacía. Le compartió también la decisión que había tomado la noche anterior, dejar Ecomoda y aceptar la propuesta de Michel. La reacción de sorpresa de doña Julia no fue nada comparado con la de su padre, pero Betty los tranquilizó a ambos asegurándoles que sabía lo que estaba haciendo.
Lucía muy tranquila y con una claridad propia de alguien que por fin tenía un objetivo en la vida. La noticia de la renuncia apresurada de la presidenta se recorrió rápidamente por Ecomoda. Las chicas del cuartel insistieron en contarle a Betty todas sus sospechas de que era ella y no Alejandra Singh a quien amaba Armando. Le contaron también sobre la pelea con Mariano Calderón y cómo éste renunció el día anterior. Doña Inesita usó todos los argumentos posibles para convencerla de que él en verdad se había enamorado de ella, pero todo fue inútil. Incluso Betty, muy en el fondo, sabía que esto era cierto, pero ya era demasiado tarde, o, mejor dicho, nunca fue ni sería un buen momento para tener una relación con él. Su decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Sabía que no podía perder el impulso en ese momento o comenzaría a flaquear. Con mucho pesar, ellas lo entendieron y aceptaron que era momento de que Betty pensara en sí misma por primera vez. Como Armando no se había presentado a trabajar y nadie sabía dónde estaba, tuvo que arreglarse con Marcela. Dejó todo listo con los abogados para el traspaso de la empresa. ¿Pero de qué está hablando ahora, Beatriz?, le gritó Marcela. ¿Usted a qué está jugando, ah? Ningún juego, doña Marcela. Al contrario, me cansé de ser una pieza en este tablero que es su empresa, y no me apetece seguir siéndolo. Ya he pagado con creces lo que hicimos el doctor Armando y yo con la empresa. En un par de meses volverá a estar completamente saneada. Por mi parte, no me queda más que ser aquí. Sabe bien que la empresa no puede volver a nuestras manos si usted no se presenta con el juez. Lo sé, y no tendré ningún inconveniente en hacerlo cuando llegue ese día. Pero hasta entonces, yo creo que su familia es perfectamente capaz de volver a dirigir su negocio. Y si no lo son, lo siento, pero ese ya no es mi problema. No sea tan arrogante, Beatriz. Ecomoda existió muchísimo antes de que usted llegara y seguirá existiendo si usted se va, le dice Marcela llena de satisfacción. Me parece excelente. Entonces supongo que no tiene ningún inconveniente en que este sea mi último día como presidenta. Ninguno. Y desde el fondo de mi corazón espero no volverla a ver en mi vida, Beatriz. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Betty de Marcela Valencia en toda su vida. No había esperado nada diferente de esa persona que desde el día número 1 no hizo otra cosa más que humillarla y tratar de echarla de su puesto. Betty tuvo que aguantar por última vez ese tono humillante, la prepotencia y los malos tratos que, para muy a su pesar, estaba tan acostumbrada a ello. Una vez quedado zanjado el tema financiero, Betty se apresuró a tomar las pocas pertenencias personales que tenía en su oficina y salió de Comoda demasiado rápido por temor a encontrarse con Armando. No podía permitirse verlo nuevamente, sabía que su débil corazón no podría soportar si aquel le rogaba para que se quedara. Betty no tuvo noticias de Armando hasta el último día en que estuvo en Bogotá. Justo cuando estaba a punto de abordar su avión a Cartagena, recibió una llamada paralizante. Era Armando, o Don Armando, como le seguía llamando. Aquella voz tan particular y familiar que reconocería hasta en un lugar lleno de gente. Esa voz que se transformaba cada minuto de enojada a compasiva, a de nuevo enojada. Esa voz demandante, angustiada, desesperada, alegre. Betty conocía todos y cada uno de los tonos de esa voz, pero el tono que estaba escuchando en ese preciso momento jamás lo había oído antes. Con una voz que a Betty le causó preocupación, escuchó decir: «Que tenga buen viaje, Betty. Le deseo lo mejor del mundo. Se lo merece». 10 años después. Una alarma sonó a las 6:30 de la mañana en punto y una melodía suave interrumpió el sueño de Betty, quien rápidamente se apresuró a apagar. Pasó rápidamente de la somnolencia al estado de alerta en un microsegundo. Preocupada, se preguntó por qué tenía tantos mensajes y llamadas perdidas. Ninguno era de sus padres, así que se alivió de inmediato. ¿Quién podría haberla estado llamando en la madrugada?, se preguntaba mientras revisaba mensajes. Tenía unos cuantos de su asistente y algunas llamadas de su editor y un par de números desconocidos. Estaba a punto de marcarle a su asistente cuando entró una llamada que le cambiaría sus planes por completo. La voz animosa de su asistente a una hora tan temprano del día aturdió por completo a Betty, quien estaba luchando por comprender lo que le estaba diciendo. «¿Quieren hacer una telenovela de tu libro, Betty?», le anunció así sin más su asistente. Betty, quien se quedó en shock, solamente logró responder: «Te marco en un rato». 1000 cosas empezaron a pasar por su cabeza. ¿Una novela? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas y muchas preguntas más le fueron aclaradas a Betty en una reunión con ejecutivos y productores de una de las cadenas de televisión más grande de Colombia. Lo cierto es que ella jamás había pensado en la posibilidad de llevar su libro a las pantallas. Es verdad que a ella le encantaba escribir y ese libro había sido el principio de su nueva vida, pero ¿la televisión? ¿Qué implicaciones tendría eso? Definitivamente debía tomar esa propuesta con mucha calma. Una vez de regreso en su casa en Florida, donde había construido su hogar desde hace varios años, sentada en su sofá y bebiendo té, de pronto le pareció alucinante cuánto había cambiado su vida.
había pasado de ser aquella hija obediente y sumisa a una trabajadora y mujer que, a pesar de ser sumamente capaz, todo el tiempo dudaba de sí misma, a ser ahora una mujer decidida, independiente y plena. Una vez liberada del yugo de su padre y de los complejos de inferioridad, las puertas se abrieron por completo para ella. Entró por la puerta grande del mundo de las editoriales con su novela Yo soy Betty la Fea. Sin lugar a dudas, había resignificado su historia de vida, sus tragedias, sus errores, sus alegrías, sus enseñanzas, y lo había convertido en una obra literaria que le permitió convertirse en una escritora de renombre. Ahora no solo escribía en su diario cada noche, sino que lo hacía a todas horas. Ya no solo fantaseaba en su cabeza y en sus sueños con historias deslumbrantes, sino que las materializaba a través de sus libros. Su novela, Yo soy Betty la Fea, había sido traducida a varios idiomas y era muy querida por sus lectores, pero jamás se le había pasado por la mente que alguien estaría interesado en llevarla a las pantallas de televisión, y menos aún en su propio país. Los productores esperaban una respuesta de Betty, así que para ayudarla a decidir, buscó a la única amiga del cuartel a quien, por arte de la casualidad, había continuado viendo de vez en cuando, debido a que vivían a menos de 2 horas de camino. La bella Mariana recibió a Betty en su departamento con demasiada alegría. Hacía muchísimo que no se veían, y más aún, había sido Betty la que la había contactado primero y no al revés como solía ser. Mariana residía en Palm Beach desde hace poco más de 4 años, y trabajaba como gerente de la sucursal de Comoda que Betty había ayudado a fundar junto con Armando y Marcela en los tiempos de su antigua profesión. En cuanto se enteró que Betty vivía muy cerca de ella, movió cielo, mar y tierra para restablecer el contacto, y aunque Betty al principio le seguía causando una nostalgia algo incómoda, pues le recordaba su vida en Comoda, pronto se le pasó ese sentimiento. Mariana siempre había sido una amiga leal y sensata. Cuando Betty aún vivía en Colombia, trató de mantener contacto con sus amigas del cuartel, pero el tiempo y la distancia siempre merman cualquier relación por muy buena que ésta sea. Llegaron a asistir a la presentación de su libro y se habían alegrado por ella, pero ellas no supieron el éxito que había llegado a ser después. Betty rápidamente puso a Mariana al tanto de la situación de la propuesta que tenía encima. Mariana quedó muy sorprendida y pensativa, ambas lo estaban. Mariana le preguntó quién más de sus conocidos sabían sobre esto y qué opinaban. Por ahora, el único que lo sabe además de ti es Michelle. Él está muy feliz por mí y me aconseja que no lo piense mucho y acepte. Mariana rápidamente asintió. Tiene razón, esto es bueno para tu carrera y no deberías desaprovechar la oportunidad, le dijo mientras sonreía entusiasmada. Michelle siempre había sido, hasta la fecha, un gran apoyo para Betty. Fue su más grande soporte cuando se fue de Comoda y le brindó trabajo, vivienda y compañía en Cartagena. Betty, después de muchos cortejos de Michelle, había aceptado salir con él como novios. Lamentablemente, no había funcionado su relación. Como compañeros y amigos eran entrañables, pero como pareja Betty no logró conectar al 100% con él. Michelle siempre creyó que solo necesitaba que Betty le diera una oportunidad para que ella se diera cuenta que él podía hacerla feliz. Pronto reconoció que Betty jamás lograría amarlo como él a ella, y antes de que la relación se quebrara, decidió que lo mejor era continuar siendo amigos. En ese entonces, Betty comenzó a viajar mucho al extranjero a presentar sus libros y a dar conferencias, hasta que finalmente se mudó a Florida. Con el tiempo, él conoció a una linda mujer muy afín con la que se casó. En todo el tiempo frecuentándose, Mariana había entendido que Betty prefería no tocar temas de su pasado, así que nunca le hablaba de las novedades de las que se enteraba de sus conocidos. Por esto mismo, se sorprendió un poco cuando Betty le pidió que le contara qué había sido de la vida de sus conocidos de Comoda. Hasta ahora, solo sabía que Marcela se había quedado al frente de la empresa al no haber otra alternativa, y de hecho estaba haciendo un muy buen trabajo. Esto no sorprendía a Betty, pues más allá de lo personal, siempre sintió una gran admiración profesional por ella. Actualmente era la jefa directa de Mariana y fue ella también quien la había ascendido y convencido de tomar el puesto. Ahora también se enteraba por boca de esta que no hace mucho doña Marcela se había casado con un arquitecto muy prestigioso de Bogotá con quien tuvo un hijo. Aura María también había tenido una hija con Freddy y ahora eran dueños de un pequeño pero exitoso restaurante. Sofía, Berta y Sandra continuaban trabajando en Ecomoda. Hugo siguió por un tiempo en Ecomoda y después se mudó a Nueva York donde trabaja como independiente. Doña Inesita se jubiló poco tiempo después de que Betty dejara la presidencia y se mudó a vivir con su hijo mayor. De Daniel Valencia no tenía mucha información, pues lo último que Mariana había sabido de él es que en cuanto pudo le vendió sus acciones de Comoda a Marcela y no se había visto casi nunca por la empresa después de eso. Betty se comenzaba a sentir un tanto abrumada con tanta información de gente de su pasado de golpe, y lo que la pondría definitivamente triste sería enterarse del fallecimiento de don Roberto Mendoza. Este había fallecido poco después de que Mariana se mudara a Estados Unidos, por lo que viajó a despedirlo a su funeral, el cual fue hermoso y solemne.
Su muerte había sido muy tranquila y sin dolor, y el día de su entierro estaba soleado y sereno, justo como siempre fue la personalidad de él. El corazón de Betty se le aceleró un poco. Nerviosa e indecisa, se atrevió por fin a preguntar por Armando. Lamentablemente, Mariana no tenía idea de qué había sido de su vida después de renunciar a Comoda. Solo llegaba a mandar a su apoderado cuando había decisiones importantes que tomar en Ecomoda. ¿Hace cuánto no se había vuelto a preguntar por él? Años, se respondía sola para sus adentros. Había mantenido hasta el momento la promesa que le hizo a doña Catalina en su tumba de seguir adelante sin mirar atrás. Cuando doña Catalina enfermó, le hizo prometer a Betty que continuaría sacando su mejor versión, que perseguiría siempre aquello que le hiciera feliz, y honrando esa promesa, tomó la decisión de aceptar la propuesta de los productores. Quería que su historia, la cual se había convertido en una historia de superación personal, fuera escuchada por más personas. Pensó en todas aquellas lectoras que le mandaban cartas y cartas agradeciéndole por haberlas inspirado a mejorar sus vidas, y cómo habían encontrado en su historia a una compañera en sus solitarias batallas. Su libro alentaba a las mujeres a convertirse en las protagonistas de su propia historia. Betty no había sanado sola, sino que lo había hecho junto a muchas mujeres que vivieron cosas similares a ella. Inevitablemente, después de aceptar el proyecto, comenzó a preguntarse por las implicaciones que tendría para los involucrados de la historia. Aunque los nombres de los personajes habían sido cambiados, no era muy complicado que alguien dedujera que se trataba de una historia verídica. Los tiempos habían cambiado y ahora la información viajaba demasiado rápido. Ella había vivido muy cómoda en el parcial anonimato hasta entonces, pero una vez que saliera el proyecto en la televisión, eso cambiaría. Era el precio que tendría que pagar y ella estaba consciente de ello y se preparaba mentalmente. Las próximas semanas estuvo demasiado ocupada haciendo los preparativos para estar yendo y viniendo de Colombia, pues una condición para aceptar había sido que ella tendría que estar involucrada en la producción, cuidando que todo fuera fiel a su libro. Sus padres le insistieron que no era necesario rentar un departamento y que podría quedarse con ellos el tiempo que estuviera en Bogotá, pero ese era un límite que ella había puesto hace mucho tiempo por recomendación de su psicóloga. Se había convertido en una persona demasiado independiente, había estado viviendo sola hace muchos años y ahora no podría acostumbrarse a vivir nuevamente con sus padres. A su llegada a Colombia, el primer rostro conocido que vio fue una total ironía. Era nada más y nada menos que el de Patricia Fernández, con su melena igual de larga y rubia que como Betty la recordaba, e igual de guapa que siempre. Betty no pudo aguantarse y se le salió una pequeña risilla de lo extraño de la situación. Al lado de ella estaba su gran amigo, su amigo del alma, Nicolás Mora. Casi no lo reconocía con la pinta que se cargaba, iba tan bien vestido y tan bien peinado que inmediatamente supo que ese nuevo look había sido obra de su esposa Patty. De no haber sido porque tuvo mucho tiempo para hacerse la idea de que su mejor amigo se había casado con su antigua enemiga, los sentimientos habrían sido muy diferentes, pero incluso ella había notado en aquella visita que le hicieron en su luna de miel que Patricia había cambiado mucho para bien. Seguía siendo un poco presumida y superficial, pero ciertamente Tomás también lo era, así que se complementaban muy bien juntos. Tomás, con quien nunca perdió contacto, no perdía oportunidad para comunicarle con orgullo cómo Terramoda seguía creciendo bajo su administración. Betty era accionista también, así que al principio fue muy cautelosa con la llegada de Patricia a la vida de Tomás, pero poco a poco se dio cuenta de que su cariño por él era genuino. Nicolás le había dado trabajo y vivienda cuando Patricia tocó fondo con sus deudas. Él fue la única persona que la salvó de vivir en la calle cuando Marcela, harta de su comportamiento cada vez más aberrante y abusivo en Ecomoda, tuvo que despedirla. Claro que ellos retomaron su amistad cuando Patricia empezó a sentar cabeza con el apoyo de Nicolás, quien la convenció con el argumento de que era necesario para contratarla, pudo por fin terminar su carrera de finanzas, aunque no en la San Marino, sino en la Universidad del Estado. Aunque ellas no se consideraban amigas, se respetaban mutuamente. Patricia había pedido el perdón de Betty hace mucho tiempo atrás y ésta se lo había concedido de corazón. Muy en el fondo, Betty le guardaba algo de cariño, pues veía a su amigo muy feliz junto a ella. El recibimiento de Nicolás fue muy afectuoso, aunque con un nuevo look, él seguía siendo ese hombre alegre y ruidoso que Betty recordaba. Patricia, quien seguía siendo algo imprudente al hablar, rápidamente se apresuró a darle todas sus opiniones sobre el proyecto en el que Betty estaría trabajando próximamente. En un segundo empezó a hablar como experta en producciones de televisión y le dio 1000 consejos de cómo deberían hacer la adaptación de su libro. Además, también tenía algunas exigencias para con la actriz que iba a interpretar su personaje. De la nada, le empezó a lanzar nombres de actrices famosas y a decir que ella no tendría problema incluso de interpretar su propio personaje, que de chica ella había participado en muchas obras de teatro. Nicolás y Betty se miraron riendo de la situación. Por lo menos una persona se lo había tomado bien y eso le dio mucha esperanza de que había tomado la decisión correcta.
De camino, dejaron a Patricia en su cita y los dos grandes amigos se fueron a ponerse al día. Nicolás la llevó al apartamento que había rentado y le ayudó a comprar varias cosas que le hacían falta. En el supermercado, Nicolás le comentó que Patricia seguía siendo muy amiga de Marcela y que se le había salido comentarle sobre la novela. Solo había dos personas de las que Betty temía una confrontación por esta decisión. Una de ellas era Marcela y la otra era Armando. Betty estaba consciente de que el aceptar podría perjudicar de alguna manera a Marcela, y era algo que ella no deseaba, pero era una oportunidad única en la vida y debía ser egoísta. Afortunadamente, a ella le pareció un poco indiferente la noticia. Ya conocía la existencia del libro y lo había leído en su tiempo. Lo único que se limitó a decirle a Patricia fue: si a ella no le importa que todo el mundo sepa lo que hizo, a mí tampoco. Eso le tranquilizó, pues ella hace demasiado tiempo se había perdonado a sí misma por los errores que cometió. Eran parte de ella y nunca podría borrarlos, pero decidió que eso no la definiría. Eso mismo era la única preocupación tanto de Nicolás como de sus padres, pero ellos sabían que Betty ya no era una persona frágil e insegura, sino todo lo contrario. Las próximas semanas fueron algo estresantes para Betty, por todo lo que tenía que resolver en su estadía en Colombia. Cuando estaba a unos días de regresar a su casa, se empezó a sentir intranquila. Había un pendiente que había estado postergando desde que llegó. Tenía que buscar a Armando. No sabía por dónde comenzar, a quién preguntar, ni siquiera sabía qué le diría o exactamente por qué sentía esa necesidad a estas alturas de la vida. Parece ser que muy en el fondo, no haberse despedido de él seguía siendo un eslabón suelto que sentía que debía corregir para cerrar ese ciclo. Decidió no pensar mucho en ello. Si el destino quería que algún día ellos volvieran a encontrarse para cerrar ese ciclo, así sería. Si no, tampoco cambiaba en nada su vida. Un mes después estaba de regreso en Bogotá con todo listo para comenzar a trabajar en los libretos de la novela, junto con demás escritores expertos mientras se corrían los castings para el elenco. Al parecer, el proyecto ya estaba muy bien pensado antes de ofrecerle la propuesta formalmente a ella, pues admiraba de lo rápido que estaba sucediendo todo. Según la agenda, estarían rodando las próximas escenas dentro de más o menos un mes. La experiencia de trabajar con guionistas profesionales le parecía demasiado emocionante. Cada día aprendía cosas nuevas, se llevaba excelente con todos y apreciaban las anotaciones que ella les hacía para corregir algún diálogo. También pasaba largas horas charlando con el director, en donde ella le explicaba la esencia de algunas escenas para que se pudiera transmitir lo que ella deseaba mostrar. Las largas horas de trabajo y el estar viajando tanto entre Colombia y su casa le empezaron a cobrar factura. Por más que disfrutara demasiado lo que hacía, ya no podía seguir con ese ritmo. Había trabajado tan arduamente en la producción de la telenovela y había pasado demasiado tiempo en los sets con los escritores, con el elenco, con el director, que había llegado a la conclusión que estaba lista para dejar que ellos se encargaran del trabajo de ahí en adelante. Confiaba plenamente en todos y regresaría solo de vez en cuando si había algo realmente importante que la requiriera. Su vida estaba en Florida y tenía otros trabajos que necesitaban su atención. Muy a su pesar, pues se la estaba pasando realmente bien con ese proyecto, partió sin fecha prevista de regreso. De vuelta a su tranquila vida, se dedicó a trabajar en el libro en el que había estado trabajando antes de que todo ese torbellino se le viniera de pronto. La editorial la estaba presionando, pues se había pasado ya la fecha en la que tenía que entregar su primer manuscrito. Se concentró tanto en su trabajo que no se dio cuenta que ya habían pasado 2 meses de que la telenovela había salido al aire. Hasta el momento, había visto solo unos cuantos capítulos y se había tranquilizado y alegrado de lo mucho que le habían gustado. Se notaba muchísimo que habían respetado la historia y además le habían puesto un toque de comedia extra que le parecía muy ingeniosa. Eso era algo en lo que ella había accedido a dejar en manos de los expertos y no se arrepintió ni un poco. No cabía duda que el señor Gaitán era un genio como director. Pasados los meses, el manuscrito de su nuevo libro estaba revisado y listo para ser impreso. Betty seguía sintiendo la misma emoción cada vez que se publicaba un nuevo libro de ella. Junto con su equipo, comenzó a trabajar en la promoción de este. Aprovecharía su próxima junta con la producción de la novela para hacer la promoción de su nuevo libro en su querido Bogotá. Entre las juntas ejecutivas, la presentación de su nuevo libro y reuniones sociales que tenía, debía prepararse mentalmente para todo esto. Nunca se había terminado de acostumbrar a ser el centro de atención, no era algo que le gustara particularmente. Digamos que era más bien el precio que tenía que pagar de vez en cuando para poder dedicarse a lo que amaba. Llegó al país junto con su asistente para cumplir con todos sus compromisos. Esta vez pasó más tiempo con sus padres y tuvo por fin una emotiva reunión con alguna de sus viejas amigas del cuartel, Sandra, Berta, Sofía y Aura María. Entre risas y llantos, todas se pusieron al día de sus vidas. Le contaron tantos chismes a Betty que en rato se confundía y ya no sabía de quién le estaban hablando, pero las escuchó con mucha paciencia, feliz de poder convivir con ellas como en los viejos tiempos. Obviamente dejaron el tema principal para el final de la charla.
Querían saber todo sobre la nueva novela que se estaba emitiendo. Se mostraban un poco decepcionadas al principio de que no las hubiera buscado para contarles tremenda bomba, pero se les pasó enseguida pues tenían muchos comentarios que hacerle al respecto. La comenzaron a bombardear con preguntas y comentarios sobre sus personajes. Aura María se quejó muchas veces de que su personaje lo habían hecho mucho más coqueto de lo que realmente ella era. Todas le hicieron burla por esta afirmación, recordándole que, aunque ahora era una mujer sensata, eso no borraba su pasado rumbero. A Sandra le parecía que su personaje estaba sobreactuado y que ella no era tan enojona como la pintaban, y que tampoco había estado tan obsesionada por buscar un hombre, pero no se cansaba de recalcar lo feliz que era con su novio altísimo con el que llevaba viviendo 4 años. Berta solo se quejó un poco de que a Patricia le hubiera interpretado su actriz favorita y que para nada le parecía que le llegara a los talones en belleza. La única que no se quejó de nada fue Sofía, sino que estaba muy contenta y satisfecha de que todo el mundo supiera cómo habían sido su exmarido y su amante de cínicos y desvergonzados, aunque de vez en cuando volvía a hacer corajes pues se acordaba por todo lo que le hicieran pasar. Sus amigas no eran las únicas que estaban haciendo comparaciones sobre la novela y la vida real, sino que ya había varios artículos hablando de que esa producción estaba basada en una historia real, pues no era complicado deducir que la prestigiosa casa de moda a la que hacía referencia era Ecomoda. Aún no había pruebas de ello, pero cierto era que muchos reporteros estaban investigando esto, pues la novela estaba haciendo un tremendo éxito. Cada día se superaban récords de rating y todo Colombia estaba pendiente de ella. Y no era para menos, era una historia fresca e innovadora muy diferente a lo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en la televisión. Las y los actores que estaban interpretando los personajes eran fabulosos, estaban llenos de personalidad y cada uno tenía un carisma monumental. Betty estaba segura que iba a ser un éxito, pero verdaderamente se estaba empezando a dar cuenta que los resultados habían superado por completo sus expectativas. La ansiedad de Betty comenzó a apoderarse cada vez más de ella, pues todos los días salían nuevas y extravagantes teorías que señalaban a diferentes personas asegurando que ellos eran Armando o Betty. Esto se intensificó cuando en la novela los personajes principales comenzaron a tener su romance clandestino. Las críticas que Betty leía y escuchaba en todos los medios hacia su personaje le comenzaron a pesar. Los comentarios positivos eran la mayoría, pero aún así había gente juzgándola todo el tiempo. Para poner sus emociones en calma, decide que lo más sano sería regresar a su hogar hasta que todo se calmara. Lamentablemente esto no pasó. La novela estaba causando furor. Medios de toda Latinoamérica hablaban de su gran éxito y la posibilidad de emitirla en otros países de habla hispana. Betty no dejaba de recibir correos en los que la felicitaban por su gran obra. Para cuando la novela estaba en sus últimos episodios ya era muy sabido que ella era la autora de la novela. Las ventas de sus libros se habían disparado y eso era bueno, pero también tenía que lidiar con los acosos de la prensa y los fans de la novela que insistían en saber si la historia era completamente real o solo ficción. Betty decidió que guardaría silencio por respeto a los demás involucrados allí. No aceptó ninguna de las entrevistas que le pedían por muy grande que fuera la suma de dinero. Estando en las últimas semanas de emisión, todo el mundo estaba concentrado en la gira de despedida que hacía el casting de la novela. Ella por su parte comenzaba a sentirse mucho mejor ahora que todo estaba a punto de terminar. Su relativa calma se esfumó rápidamente cuando, después de regresar de una caminata nocturna al revisar su correo de voz, escuchó una voz que, a pesar de haber pasado 10 años de oírla por última vez, la escuchó tan familiar. Era Armando Mendoza quien hablaba. Hola Beatriz, habla Armando Mendoza. Antes que nada quisiera disculparme por conseguir su número sin su permiso. Y segundo, discúlpeme si mi llamada le causa molestias. Créame que lo pensé mucho antes de llamarla. Siempre quise tener la oportunidad de hablar con usted. Tuvieron que pasar muchos años para atreverme a contactarla. Con todo lo que está pasando en Bogotá, pues yo creí que podría ser mi única oportunidad. En serio desearía que me concediera una charla, pero también respetaré si no está dispuesta a hacerlo. Solo le pido que por favor me haga saber su decisión, cualquiera que ésta sea. Betty se quedó paralizada frente al teléfono. Oía la voz de Armando, pero no entendía lo que le decía. Lo único que podía pensar eran todas esas veces cuando aún vivía en Cartagena y tenía sueños recurrentes en los que Armando se le aparecía de la nada, a veces al abrir una puerta, en otras en una calle, o la llamaba incesantemente. Esta vez era tan similar que por un momento pensó que estaba dormida. Repitió el mensaje al menos 12 veces para convencerse de que había pasado realmente. Esto era real y sabía perfectamente lo que quería hacer. Ella lo había dejado en manos de la vida y la vida le estaba dando una respuesta. Por fin su historia con Armando iba a tener un cierre definitivo. Un final que no estaría en su libro, un final que solo ellos dos sabrían. Betty decidió que había esperado este momento mucho tiempo atrás y si hablaría con Armando sería en persona.
así que le pidió a su asistente que lo contactara para que concertaran una cita. Si él quería verla, tendría que ser bajo sus condiciones, así que la reunión se llevaría a cabo en Florida. Fue una enorme sorpresa saber que él ya se encontraba en su ciudad y que quería verla en cuanto fuera posible. Definitivamente esto no era casualidad. Pensó primeramente en Patricia como la que seguramente le había dado su información, aunque pensándolo bien podría ser cualquiera de sus viejas amigas. Se llegó la fecha de la abrumadora reunión entre Armando y Betty 3 días después del mensaje de Armando. Betty había escogido una pequeña cafetería en la que era una cliente frecuente. Pensó que un lugar conocido podría hacerla sentir un poco menos nerviosa. No podría estar más equivocada. Se vistió con su atuendo más común, un jean negro ajustado, una blusa de satín acompañada de unos botines negros de piel y tomó una chaqueta ligera por si tenía frío. La cita estaba acordada a las 4 de la tarde, así que decidió llegar media hora antes al lugar para ser ella la primera en verlo a él. Betty estaba comenzando a sobrepensar demasiado la situación. Sabía que tenía que relajarse un poco, pero ¿cómo hacerlo? Era imposible no sentirse así. Iba a ver a la persona que más había cambiado su vida y con la cual había experimentado las emociones más intensas que nunca sintió. Lo vería después de 10 años. ¿Cómo luciría? ¿Qué habría sido de su vida? ¿Cuánto habría cambiado? Esas y muchas más preguntas se hacía Betty mientras conducía camino a su encuentro. Hace muchísimos años se había prohibido a sí misma sentir curiosidad por la vida de esta persona, y ahora por fin se lo estaba permitiendo. Genuinamente lo que más sentía en ese momento era curiosidad. Armando se había convertido en el coprotagonista de su libro y su alma de escritora le reclamaba por esta información. Si algo le había ayudado en su proceso de sanación fue que, al escribir su libro, le permitió verse a ella y a Armando en tercera persona y tener una visión mucho más clara de sus vivencias juntos. Pero al mismo tiempo, poco a poco se fue alejando emocionalmente de él. O eso creía. Betty no era la única que estaba ansiosa, sino que Armando también se encontraba muy nervioso, e igual que Betty pensó en llegar antes al lugar. Se había sentado en una pequeña mesa junto a la ventana que daba a la entrada del café para poder darse cuenta cuando Betty llegara, y así fue. La reconoció al instante en cuanto la vio bajar de su auto, aparcado al otro lado de la acera. Indudablemente había cambiado demasiado. Su aura era completamente diferente, pero definitivamente era ella. Lo primero que notó es que no llevaba gafas. Como si hubiera sentido su mirada, una Betty inmóvil junto a su auto lo veía fijamente a través del cristal. Los separaban 15 metros de distancia y lo que parecía toda una vida. Sin darse cuenta, ambos se sonrieron mutuamente con un sentimiento de alivio. Por fin estaban frente a frente listos para dejar el pasado atrás. El saludo entre ambos fue muy cordial, como el de dos viejos amigos que se encuentran por casualidad, un apretón de manos y un buenas tardes. Los dos comenzaron expresando su sorpresa por sus cambios respectivos. Armando tenía ya algunas canas que se le asomaban aquí y allá en su cabellera. Betty lucía a los ojos de Armando como una mujer madura y muy segura de sí misma. La charla no transcurrió de la forma que ninguno de los dos se había imaginado. Hablaban despreocupadamente sobre sus vidas. La historia de Armando después de abandonar Ecomoda había sido toda una tragedia. Le contó a Betty sin ningún reparo cómo es que se había abandonado al alcoholismo al sentir que su vida ya no tenía ningún sentido. Lo contaba muy tranquilo, como si estuviera hablando de alguien más. Lo sorprendente para Betty fue saber que Armando hubiera estado al borde de la muerte por un accidente de auto. Este accidente hizo que Armando tocara fondo y decidiera cambiar su vida completamente. Su hermana, quien había vuelto al país tras enterarse de su estado crítico, fue quien más lo apoyó en su recuperación física y emocional. Lo convenció de irse con ella por un tiempo a Suiza, en donde podría dedicarse a su profesión de ingeniero industrial, con ayuda de su marido, quien tenía un puesto directivo en una importante empresa energética del país. Armando había aceptado pasar un tiempo allá hasta recuperarse por completo, y cuando se dio cuenta habían pasado ya 10 años. Había llegado a amar su trabajo y aunque había empezado a trabajar en un puesto como ayudante, al tiempo comenzó a desarrollar toda su capacidad hasta lograr un buen puesto en la empresa y ser reconocido por los dueños de la misma. Armando le contaba todo esto con una gran sonrisa, feliz de por fin sentirse orgulloso de sus logros y podérselos compartir precisamente a Betty, quien en el pasado había sido la única persona que había creído en él, aun y cuando no había razones para esto. Betty también platicó de sus logros y todas las cosas increíbles que le habían pasado y que jamás imaginó poder vivir. Le habló de todos sus libros publicados y también de todos los inconvenientes que había superado para convertirse en escritora. Tras un pequeño silencio incómodo después de haber pasado mucho tiempo hablando de sus vidas profesionales, ambos sabían que lo que seguía era hablar de su vida personal. Llevaban ya 3 horas conversando y conscientemente habían omitido hablar de su pasado oscuro. No era porque no quisieran hacerlo, sino porque sinceramente ninguno de los dos sabía cómo abordar el tema.
Armando fue el de la iniciativa, y tras inspirar aire profundamente se aventuró a confesarle que esta no era la primera vez que había intentado contactarla, sino la tercera. La primera vez fue antes de partir a Suiza con su hermana. Viajó a Cartagena para intentar despedirse de ella, pero no tuvo el coraje de hablarle. La había visto a lo lejos con Michelle, y por el ambiente se daba cuenta que ya eran más que amigos. Betty le confirmó que estuvieron saliendo un tiempo y que hoy en día seguían siendo muy buenos amigos. Armando ya sabía esto, pues la segunda vez que quiso contactarla fue después de la publicación de su libro, del que se enteró por su madre, quien se había molestado muchísimo por hacer público todo aquello. Esa noticia lo hizo actuar impulsivamente y viajar a Cartagena una vez más, pero se había llevado la sorpresa de que ella tenía más de un año viviendo en Florida. Betty quiso saber quién le había dado esta noticia y Armando confesó que había sido Michelle. Ella se sorprendió un poco, pero podía imaginar por qué Michelle nunca le contó nada. Armando, al darse cuenta que ella no supo de esa interacción, se limitó a decirle que Michelle y él habían tenido una larga y sincera charla, y este lo había convencido de que lo mejor para ella era que no insistiera en buscarla. Él llegó a la conclusión de que ella no lo necesitaba para cerrar ese ciclo, que ya había superado todo lo malo y ahora era turno de él también hacerlo. Betty no supo cómo reaccionar al enterarse de todo esto. Jamás imaginó que él también hubiera tenido la necesidad extraña de hablar frente a frente por última vez, pero menos imaginaba que lo hubiera intentado contactar en 2 ocasiones. Ella ni siquiera se había permitido pensar en él en todo este tiempo. A pesar de que le estaba costando mucho a Armando hablar de todo aquello, continuó firme en su relato. Había esperado tanto tiempo para decirle todo eso a Betty, y es que jamás pudo decirle cómo había vivido él la historia que ella contaba en su libro. Todo había ocurrido de una forma caótica en aquel entonces. Betty yéndose a Cartagena sin él poder contactarla, después ella regresando completamente cambiada y sin permitir tocar ese tema, posteriormente él teniendo que irse de viaje por Latinoamérica solo para regresar y que a los días ella tomara la decisión de irse de cómoda. Armando sabía perfectamente los sentimientos y pensamientos de Betty que tuvieron lugar durante su romance, ya que además de su libro también había leído su diario el día antes de la última vez que la vio, de lo cual aún se avergonzaba profundamente, pero si bien él siempre tuvo presente cómo vivió Betty esa historia, ella jamás supo con certeza cómo la vivió él, y eso fue algo que jamás dejó de atormentar a Armando ni con el pasar de los años. Comenzó contándole desde cuándo él había comenzado a enamorarse de ella, cómo había sido la primera vez que sentía verdadera admiración y dependencia hacia una mujer, y un montón de sentimientos que nunca había experimentado antes, entre ellos los celos enfermizos hacia Nicolás. Admitió que en aquel entonces todo llegaba a ser demasiado confuso por lo tremendamente débil de su carácter y lo obsesionado que estaba con cumplir con la imagen que su familia esperaba de él, aunque estuviera demasiado alejada de la realidad. El hombre fuerte y seguro de sí mismo que quería ser no era más que una fachada alimentada por el ego y los privilegios que siempre tuvo. Entendió que de no haber tocado fondo y haberse quedado sin nada, él jamás hubiera podido ver claramente lo mal que estaba y el daño que su gran inseguridad le causaba a los demás. Betty lo escuchaba con atención sin interrumpirlo en ningún momento. Escuchó ese lado de la historia que le faltaba a la suya, con una sensación como de cuando estás a punto de armar un gran rompecabezas. Estaba allí frente a un Armando Mendoza que no llegó a conocer, maduro y honesto. Le resultaba reconfortante escucharlo decir su verdad en medio de lo que fue un abismo de engaños y mentiras en aquellos tiempos. Ahora ella tenía las certezas que siempre había buscado y él estaba feliz de saber que Betty le creía que su amor por ella fue real y que lo había perdonado. Ahora ambos estaban en paz el uno con el otro. Sus vidas estaban yendo tan bien que en ningún momento hubo cabida para pensamientos como ¿qué hubiera pasado si de algo estaban seguros en ese preciso momento? Era que todo ese infierno en el que estuvieron hace 10 años los había convertido en lo que eran ellos actualmente, y no cambiarían nada. Cuando el mesero se acercó a su mesa por 4ª vez, cayeron en cuenta que el lugar estaba a punto de cerrar. El tiempo había pasado volando como era de esperarse con lo inmersos que estaban en su charla. Afuera había oscurecido y ellos apenas si se habían dado cuenta. Betty llevó a Armando a su hotel y quedaron de verse al día siguiente por la mañana, pues Betty le había prometido mostrarle algunos de sus sitios favoritos en Florida. De regreso a su departamento, Betty aún no podía creer lo bien que se sentía estando junto a Armando después de todo lo que habían vivido. Al principio, obviamente había sido difícil, pero pasadas las horas no dejaba de sentirse como si estuviera con un viejo amigo de la infancia del que se alegraba mucho de ver. No sabía si era correcto sentirse así, pero en este punto de su vida había aprendido a no reprimir sus sentimientos y algo le decía que podía permitirse estar bien con eso. Al día siguiente se encontraron en un restaurante al que Betty solía ir a desayunar. Mientras comían, seguían contándose miles de cosas que habían pasado en sus vidas. Armando le contaba a Betty sobre su trabajo en la empresa donde laboraba y cómo gracias a su trabajo había conocido muchos países en sus viajes de negocios.
Betty también había viajado mucho, así que se compartían tips y recomendaciones para sus próximos destinos. Después de desayunar, Betty llevó a Armando a su librería favorita en donde ocasionalmente daba talleres de lectura. Le obsequió uno de sus libros y pasó largo tiempo hablando sobre las cosas interesantes que había descubierto del mundo de las editoriales. Armando la escuchaba con mucha atención, supremamente sorprendido de lo genuina que era su pasión por su actual profesión. De pronto se encontró recordando a una Betty lejana, con gafas y capul, que amaba las finanzas y no pudo evitar sentirse algo nostálgico. Estuvieron un largo rato paseando por el centro de la ciudad cuando decidieron tomar un descanso en una banca junto a un tranquilo parque. Habían comenzado a hablar sobre todo lo que estaba sucediendo en Colombia con la novela de Betty. Ella se disculpó por adelantado por lo que pudiera llegar a afectarle eso, pero él le pidió que no se preocupara por eso. De hecho, había visto bastantes capítulos y se había divertido con ellos, y además enterarse de eso le había hecho volver a tener esperanza de poder contactarla, y había funcionado. No podría estar más contento con ello. Betty se sintió tan aliviada y feliz de escuchar eso que lo invitó a la fiesta que se celebraría por el cierre del proyecto en unos días. Armando aceptó enseguida, igual de emocionado. Ambos se habían percatado que ninguno de los dos estaba usando argollas de matrimonio, ni habían mencionado absolutamente nada que diera indicios de que estuvieran en una relación, pero fue Armando quien decidió preguntar directamente, a lo que Betty terminó confirmando que, en efecto, se encontraba soltera y se percató de una muy ligera sonrisa de parte de Armando, pero fue tan fugaz que pensó que lo había imaginado. De inmediato se dieron cuenta que el tema de las parejas pasadas era algo innecesario que contarse. Los dos habían tenido múltiples parejas en esos 10 años, aunque por diferentes motivos ninguno había llegado a casarse hasta el momento. Después de ese breve momento incómodo, ya más relajados, siguieron paseando por la ciudad hasta el atardecer cuando Betty nuevamente llevó a Armando a su hotel. La fiesta de la televisora estaba fechada para dentro de 3 días, así que Armando le comunicó a Betty que aprovecharía para visitar familiares y amigos y partió al día siguiente con el acuerdo de verla en el evento. El día llegó y Betty asistió con un hermoso palazo negro a la gran fiesta. La invadían una mezcla extraña de sentimientos, nerviosa pero al mismo tiempo emocionada. Estaba viviendo algo sorprendente, no solo por el extraordinario éxito del proyecto, sino por el repentino reencuentro con Armando. Ni en su más fantasiosa historia se le habría ocurrido algo así. Los nervios tenían su raíz en que ella sabía que en la fiesta tendría que enfrentar a la prensa por primera vez, y el alboroto sería mayor cuando supieran que Armando era su acompañante. Llegó al lugar junto con Nicolás y Patricia, quienes se habían ofrecido a llevarla. La entrada se encontraba abarrotada de reporteros, fotógrafos y demás gente, entre las cuales reconoció a algunos de los actores de la novela. Las chicas esperaron afuera, un poco apartadas de la multitud, esperando que Nicolás aparcara el auto. Al mismo tiempo que regresaba Nicolás, también llegó un nervioso Armando Mendoza que saludó a Betty con mucho cariño. Patricia y Nicolás estaban al tanto de que estaría presente en la fiesta, pues Betty le había contado todo sobre su reencuentro a Nicolás. Pasaron por delante de toda la prensa que no paraba de hacerles preguntas que no alcanzaban a escuchar del todo. Lo único que se escuchaban eran un montón de voces entremezcladas. Los flashes se disparaban a 1000 por minuto. Betty volteó a ver a Armando, algo aturdida, un poco preocupada por él, pero este mantenía en su rostro una sonrisa y un semblante tan sereno que le contagió a Betty su alegría. Le sonrió como diciendo, esto es una locura. Armando se le acercó más para guiarla a la entrada al ver que algunos paparazzis estaban invadiendo demasiado su espacio personal. Betty disimuló por completo su sorpresa al sentir la mano de Armando en su espalda descubierta. De hecho, conforme transcurría la noche, fue inevitable darse cuenta cómo el contacto físico de Armando hacia ella iba siendo más frecuente. Esto comenzaba a poner nerviosa a Betty, pues ya no podía seguir negando lo que intuía. En algún momento de la fiesta, ella salió a tomar un poco de aire en la terraza, y mientras disfrutaba de la vista nocturna de Bogotá, sintió cómo era cubierta por la chaqueta de Armando. Este se la acomodaba con mucha delicadeza. Sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. De pronto, fue como si todos a su alrededor desaparecieran y solo estuvieran ellos dos. Armando aún sostenía a Betty por los hombros y le latía el corazón a 1000 por minuto. Estaba luchando con todas sus fuerzas por no besarla en ese preciso momento, pero como si ella le leyera la mente, simplemente le sonrió con ternura mientras negaba con la cabeza. Ese breve gesto estaba lleno de significado, que Armando comprendió al instante. Se dijeron todo sin decir nada. Tan solo con sus miradas y un abrazo fuerte, dejaron ir los pocos fantasmas de su pasado que aún los acechaban. La velada se convirtió en un reencuentro del cuartel. Estaban todas. Mariana había viajado desde Palm Beach especialmente para estar allí.
El ambiente estaba cargado de nostalgia y euforia. Betty se quedó viendo desde lejos cómo habían pasado los años en los rostros de todos sus conocidos, pero estos seguían siendo como los recordaba. Mientras ellos charlaban y reían entre ellos, la empezaron a invadir decenas de recuerdos de su vida en Ecomoda. Cuántas cosas habían pasado en ese entonces y ahora estaban todos allí disfrutando juntos. Incluso Patricia y Berta ahora se reían de las horribles cosas que se hicieron en el pasado. Armando felicitaba a Mariana por su trabajo, Aura María y Freddy se veían tan enamorados como cuando desfilaban por los pasillos de Ecomoda presumiendo su amor. Sin duda, era una imagen que Betty guardaría para el resto de su vida. Nunca imaginó que su vida llegaría a estar llena de ese tipo de satisfacciones. Los ojos se le pusieron llorosos al pensar que le había cumplido a la Betty de su infancia. Había logrado por fin ser una mujer plena y sin arrepentimientos. Ahora amaba y abrazaba todas sus versiones pasadas y siempre le tendría un cariño especial a la Betty de hace 10 años, a Betty la Fea.